durante el paro
Siempre. ¿Listo? Cuando traigan a Raisa, hicieron las
¿A qué? Tiene el micrófono. No. Buenas noches.
David, David, Aquí estoy presente, nunca ausente. ¿Qué pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué quiere? el pillo de Cuénteme, David, Alvarito. es Señor, el pillo de David. el pillo, el pillo. Ave María, mío. No, es que Molesta por... tenía dudas sobre el volumen de esta cuestión y el micrófono. Señor. Entonces, por eso te hice señas. Ah, ok. Gracias, Alvarito. Gracias, Se te amigo. agradece. Listo, mío. Bueno, buenas noches. Entonces continuamos. Profe, qué pena, falté yo, Ardila Gómez Sangi Daniela. Ok, Ardila, ya te quito la falla. Gracias, profe. Profe, el compañero Omar Aguilar tiene problemas de internet. Ok, listo. Les toca hoy la exposición a los de leasing habitacional primero, ¿verdad? Sí, señor. Listo, ya ahí está habilitado para que compartan pantalla y al final hacemos la pregunta. Y ahí pueden empezar.
Perfecto, profesor. Ya vamos a compartir. Gracias. Buenas noches, profe. ¿Ahí ven las diapositivas? Sí, señor, perfectamente. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Nuestro grupo número 7, tema leasing habitacional, conformado por Giancarlos Hoyos, Andrés Eduardo Osa, Ferney Molina, Rubén Sánchez, Rosangélica Rincón, José Osvaldo Peña, John Jairo Cantor y quien les habla, Diana Magnolia Martínez. Para empezar a hablar de este tema, es importante establecer lo que nos define la ley colombiana frente al leasing habitacional. La ley nos señala que este se entiende por una operación financiera, un leasing financiero, mediante el cual una parte denominada entidad autorizada le entrega a un locatario la tenencia de un inmueble destinado para su vivienda o un inmueble de vivienda destinado para su uso y goce. A cambio de esta entrega, el mismo va a reconocer un pago de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien, si bien puede ser restituido a su propietario, también puede ser transferido al locatario. Si este último decide ejercer una opción de adquisición, pacta a su favor y paga el valor. Es importante precisar que el decreto 1787-2004 autoriza dos modalidades de leasing habitacional. Uno es el que es de una vivienda familiar para que el locatario la destine exclusivamente para su uso habitacional, para el goce de su núcleo familiar y su disfrute. Y la otra modalidad es aquel destinada a la adquisición de una vivienda no familiar. Conforme a lo previsto por la ley, existen unas reglas que se deben incluir en estos contratos de leasing habitacional, de las cuales pues nos profundizará Andrés. Andrés, te doy paso, por favor, continúa. Doctor, buenas noches, muy buenas noches para todos. Bueno, entonces, como hemos mencionado, pues existen para este tipo de contratos unas reglas entre las cuales podemos encontrar que los contratos deben de estar contemplados como una opción de adquisición a favor del locatario, por supuesto. La siguiente es que las condiciones financieras sean pactadas por las partes, donde también el locatario podrá ceder el contrato de leasing habitacional mediante la autorización expresa o escrita de la empresa arrendadora. Otra regla principal es que la entidad arrendadora podrá ceder el contrato de leasing habitacional a otra entidad facultada para la realización de este tipo de operación, así como también el locatario puede ceder a un tercero su derecho a ejercer la opción de adquisición, pero dicha cesión no produce efectos hasta tanto no sea aceptada por la entidad arrendadora. Otra de las reglas principales también es que la entidad arrendadora podrá exigir al locatario las garantías que a su juicio considere necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. También encontramos que los contratos de leasing habitacional podrán pactarse en moneda legal. Los contratos de leasing habitacional siempre deben de celebrarse por escrito. Asimismo, también vemos que el bien inmueble objeto de leasing habitacional deberá entregarse libre de gravames por concepto de impuestos, servicios públicos o cualquier tipo de administración y demás. Por último, vemos también que las partes pueden acordar la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso deben estipularse las condiciones a que estará sujeta dicha terminación y todo lo que esto conlleve. Y por último, vemos que los contratos de leasing habitacional no requieren elevarse a escritura pública. Solo será necesaria la escritura pública cuando se efectúe la transferencia del dominio del bien al título de leasing habitacional. Le doy el paso a Jan, por favor. Bueno, continuando con lo que dice Andresito y hablando ya específicamente de aquellos leasing habitacional que son destinados para la adquisición de vivienda familiar, se dice que estos deben cumplir ciertas reglas o de tener ciertas configuraciones al hacerlo. Entonces, dentro de ellas, la primera que encontramos es que el locatario deberá habitar el inmueble entregado en dicho leasing destinado simplemente para la vivienda familiar. No puede ser utilizada para ningún otro tipo de vivienda. El segundo es que los límites del costo financiero atenderán los principios aplicables a los créditos individuales de vivienda y que eso los encontramos establecidos
en la ley 546 de 1999, que es la que se entiende que regula todo el tema de vivienda, ¿listo? El tercero es que el valor de ejercicio de la opción de adquisición no podrá ser superior al 30% del valor comercial del bien. Hay que tener muy en cuenta ese tipo de topes porque si se encuentran por encima, ya podemos entrar en una nulidad. También nos dice que el valor comercial del bien podrá ser en pesos o en unidades reales de valor VR. También que al momento de la celebración del contrato de leasing habitacional, este límite no operará cuando se trate de operaciones de leasing habitacional cuya finalidad sea lograr acuerdos de cartera o normalización de créditos de vivienda. Esas son algunas de las dos características que tenemos. Y cuando hablamos del contrato de leasing habitacional, este tendrá como mínimo los siguientes seguros. El primer seguro que debe tener es un seguro contra incendios y terremotos que ampare el bien inmueble. Además, tenemos que opcionalmente el locatario podrá tomar un seguro de vida en los términos que se acuerde con la entidad arrendadora y que deberá informar suficientemente al locatario al momento de la celebración del contrato de leasing habitacional, es decir, debe notificarlo de que se va a realizar. Y el alcance y la cobertura, además del alcance y la cobertura de dicho seguro. También tenemos que el locatario podrá tomar los seguros a que haya lugar directamente con las compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia de su elección. Él puede decir con cuál quiere tener dicho trámite. A continuación, continúa Ferney. Gracias, buenas noches. Entonces nosotros vamos a explicar cómo se manejan los efectos tributarios en la aplicación de este tipo de contratos. Entonces, mediante el decreto 779 del año 2003, en la aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se establece que, y vamos a leer textualmente esto, que dice que el leasing que tenga por objeto un bien inmueble destinado a la vivienda será considerado para efectos tributarios como el leasing operativo para el locatario. ¿Esto qué quiere decir? En primer punto, que se deben tratar como gastos tanto el abono a capital como los intereses, es decir, como un leasing operativo. En segundo, el activo arrendado no se debe registrar ni como un activo ni como un pasivo fiscal. O sea, es decir, que no hace parte del patrimonio del arrendatario. Tercero, si se dio un anticipo, se reconoce como una cuenta por cobrar y más no financiera. Y cuarto, si al final no se ejerce la opción de compra, debe declarar los gastos de periodos anteriores como un ingreso gravado. Bueno, entonces para el tratamiento tributario, pues tiene las dos partes, que una es la parte del arrendador, que en este caso pues son las entidades financieras, y la otra parte es el arrendatario, que vienen siendo las personas. Entonces, por parte del arrendador financiero, hay dos cosas. Uno, al momento de la celebración del contrato, deberá reconocer un activo por arrendamiento financiero, por el valor de los cánones de arrendamiento. Y dos, deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de ingresos generados por los contratos de arrendamiento. Y por parte del arrendatario, al inicio del contrato deberá reconocer un activo y un pasivo por el arrendamiento, que corresponde al valor de los cánones de arrendamiento, la opción de compra y el valor residual de la garantía, calculando la fecha de iniciación del contrato y la fecha pactada. Y al momento de ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin se cargará contra el pasivo del arrendatario, debiendo quedar este en ceros, y cualquier diferencia se ajustará como ingreso o gasto. Muchas gracias. Sigue en la exposición el compañero don Rubén. Buenas noches. Se continúa sobre la evolución del leasing habitacional. Esta evolución
pese a las grandes expectativas que tenía al autorizar a los bancos para realizar operaciones de leasing habitacional, la rápida expedición de la reglamentación de esta figura que quería el Estado colombiano con esta propuesta. Tal como se vio, tuvo un arranque bastante lento, lleno de inseguridad para los actores del sistema financiero. Finalmente se puede concluir que dentro de la visión o futuro de esta figura es muy importante la educación financiera. Esto es fundamental para que todos los involucrados a la operación, desde las partes hasta el juez que conozca las controversias de este contrato habitacional, ¿sí? Incorporación del leasing adicional al ordenamiento jurídico colombiano. Esa es la otra parte. Desde cuando salió la ley, surtido los debates sobre el proyecto y recogiendo el espíritu de la movilización que se dio el 15 de enero del 2003, mediante el artículo primero de la ley 795, el mismo año, se dio la autorización a los bancos para realizar operaciones de leasing adicional. El artículo primero de la ley 795 del 2003, el numeral 1 del artículo 7º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el siguiente literal N, realizaron operaciones de leasing adicional, las cuales deben tener por objeto bienes e inmuebles destinados a vivienda. Estas operaciones se consideraron leasing operativo para efectos contables, tributarios y para el desarrollo de esta operación de establecimientos bancarios, ¿sí? Dentro del abanico de entidades autorizadas para ofrecer este producto financiero, el primero que pues se dio la tarea, porque todas estas entidades estaban con miedo por la parte de la plata que ellos iban a prestar. Entonces, la demanda fue tanto de personas que buscaban financiar la vivienda nueva como de quienes estaban a punto de entregar en dación en pago. Sin embargo, empezó a exigir los usuarios una cuota inicial. Estas entidades, al comienzo, viendo que el Estado pues quería, pues se hizo con una propuesta de que las personas se quedaran con estas viviendas en arriendo, pues el Estado, pues las entidades financieras fueron un poquito como celosa al préstamo para personas de bajos recursos. Entonces ellos pedían del 10 al 30% como una especie de cuota inicial. Entonces esto retuvo un poquito la parte de financiación de este proceso. El otro que también pudo arrancar ya casi después de 10 años aproximadamente fue el Banco del Occidente, ¿sí? Que tiene como comprometer la financiación porque son bienes de mucho valor, y asegurando de esta forma el banco recuperación de una porción importante del monto. Todos vivían un poquito como asustados prestar la plata para de acuerdo a esta reglamentación. Entonces, el leasing adicional por parte de entidades autorizadas hicieron que la demanda del producto también fuera escasa, y especialmente la exigencia de cuota inicial hizo que se empezara a concentrar en sectores específicos de la población, pues era poco probable que las personas de estratos más bajos con sus niveles de ingresos pudieran ahorrar para una dicha cuota o acceder a vivienda bajo esta modalidad. Poner en funcionamiento la financiación a largo plazo por esta vía, viviendas de interés social de los estratos bajos, implicaba un peligro para los bancos, que el riesgo de crédito que ese grupo de población era muy alto. Casi 10 años después de implementación del leasing, como yo les decía, habitacional. Eso fue más tarde, cuando comenzaron, de acuerdo a las entidades que les dio mucho miedo para prestar plata para la parte de estrato bajo. Entonces comenzaron de pronto a coger allá los estratos medio y alto para hacer este proceso de este leasing. Pero el gobierno nacional, en cumplimiento de la norma citada, expidió un decreto 391 del 2012, ¿sí? Por el cual reglamenta el subsidio familiar de vivienda aplicada a contratos de leasing habitacional destinada a la adquisición de vivienda familiar, y se fijan otras disposiciones. Entonces, este decreto, en el artículo primero, decía: aplicación del presente decreto aplica el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social urbano que otorga el gobierno nacional en la modalidad del leasing habitacional. Artículo segundo: el subsidio familiar de vivienda en contratos de leasing habitacional es el subsidio familiar de vivienda al que los hogares de todos los municipios del país
independientes de la categoría que les corresponda según la ley, pueden acceder acreditando la suscripción de un contrato de leasing habitacional con una entidad autorizada de supervivencia de financiera colombiana para tal fin, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente decreto. Dice el parágrafo: los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda para población en situación de reglamentación dispuesto por los decretos 951 del 2001 y 11 del 2009 podrán aplicar subsidios familiares de vivienda asignados y no aplicados en contratos de leasing habitacional, cumpliendo las condiciones definidas en el presente decreto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este proceso de lo que se hizo, pues uno de los problemas de la presente norma que venía en vigencia de ese decreto, pues ahí sí les dio un poquito más de complicado a estas entidades financieras, porque el artículo 7 indica que tendrá vigencia 12 meses contados desde la siguiente resolución, asignación, y que podrá prorrogarse a otros 2 meses. Estos procesos de estos leasing habitacional se demoran siempre para hacerlos. Y fuera de eso, las entidades financieras, el gobierno pensó que con los subsidios de vivienda, esa era casi la cuota inicial de estas familias de estrato 1, estrato bajo, y lo que pasa es que también por el otro lado de este decreto resulta dispuesto que el artículo 9 sobre la devolución del subsidio, si resulta y sale que una persona lleva 5 años con este contrato y resulta no continuar, pues la entidad financiera tiene que devolver los recursos otra vez porque la persona no siguió. Entonces, eso no le pareció muy bien a las entidades financieras. Entonces, siga mi compañero siguiente. Ángela, me parece que es. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un paralelo, crédito hipotecario versus leasing de vivienda, leasing habitacional o leasing de vivienda. Creo que la mayoría de los que estamos presentes buscamos comprar una vivienda con ayuda de algún tipo de financiación. Pues ya son a veces muy pocas las personas que tienen la capacidad financiera para pagar en efectivo su casa propia. Por eso en el mercado financiero existen 2 grandes opciones para ayudar a poder conseguir y obtener una vivienda. Entonces estamos con el primero, que es el crédito hipotecario, y el segundo, que es el leasing habitacional o leasing de vivienda. Ninguna de las 2 opciones es mejor una que la otra, ¿sí? Todo depende de la planeación financiera que usted tenga, de las expectativas, de su capacidad económica, ¿sí? En el crédito hipotecario es un tipo especial de deuda que se utiliza para comprar vivienda. En algunos bancos, las líneas especiales de crédito hipotecario también se maneja la construcción y la remodelación o ampliación de vivienda, que es lo que en este momento, digamos que ha dado un más auge en cuanto a ampliación de vivienda, ¿sí? Los propietarios lo que están haciendo ahora es solicitar un crédito de remodelación o ampliación de vivienda para poder, así como su nombre lo especifica. ¿Cómo funciona el crédito hipotecario? Bueno, crédito hipotecario, el banco financia el 70% del valor de la vivienda, el 30% usted lo debe tener ahorrado en los ahorros personales, ya sean CDTs, ya sean cuentas, ahorros de diferente, digamos que formalización, ¿sí? No obstante, el 30% también se toma para los subsidios que en este momento el gobierno está otorgando, que es el subsidio que siempre ha otorgado, que es el subsidio de la caja de compensación, el subsidio concurrente, para que lo tengan presente, y adicional, la tasa fresh que se está otorgando, o sea, es una muy buena opción para poder adquirir la vivienda que todos anhelamos, o que en este momento la estamos cancelando. En los créditos hipotecarios, además, se suma un seguro de vida deudor, un seguro de incendio y un seguro de terremoto, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Que en el crédito hipotecario podemos decir que entra a formar parte de nuestro patrimonio, ¿sí? De igual manera, en algunas entidades el banco también financia los proyectos financiados por ellos mismos hasta el 80% del valor de la vivienda.
Usted puede elegir en el sistema hipotecario en VR o en pesos, dependiendo también la capacidad de endeudamiento que usted presente en ese momento. De igual manera, pues es una buena opción la vivienda en pesos, porque usted va amortizando lo que es capital e intereses. Diferencia de la vivienda de la VR, que usted financia 7 años los intereses y después empieza a abonar a su capital. Adicional, podemos especificar que usted puede hacer también abonos parciales o totales sin penalidad de capital al crédito, que esa es una muy buena opción. Usted puede también cambiar las fechas de pago o aumentar o disminuir el plazo de su crédito. Bueno, adicional, para postularse a un crédito es importante tener un rango de edad entre 18 y 72 años, contar con los ingresos por lo menos mínimo de un salario, tener la solicitud de crédito en la entidad que usted está tramitando, tener la fotocopia de cédula, los certificados laborales, los certificados de ingresos y retenciones, los extractos bancarios, los desprendibles o comprobantes de nómina de los últimos meses. Cualquier otro soporte de ingresos adicionales o comprobantes de pensión de los últimos meses que usted pensionó. Para este estudio, y luego de este estudio, usted tiene una carta de aprobación, un estudio de aprobación y un desembolso. En el desembolso se solicita la copia de la escritura pública, los certificados de tradición y libertad del inmueble y el acta de entrega. También se financian el 70% los créditos para vivienda usada. Bueno, vamos para el leasing hipotecario. Entonces, en el leasing de vivienda, es un tipo de leasing que se utiliza para financiar también inmuebles. En él se puede financiar hasta el 90% de la vivienda o hasta el 100%. Recuerde que si usted financia el 100%, las cuotas quedan un poco más elevadas. Este periodo va desde el periodo de arriendo va con la opción de compra desde los 5 hasta los 20 años. En el crédito hipotecario se tuvo la ampliación debido al tema de la pandemia hasta los 30 años. Al igual que el crédito hipotecario, se trata de un contrato de largo plazo. Vuelvo y especifico, el contrato puede ir de 5 a 20 años. En algunas oportunidades podemos contar que el leasing habitacional es una muy buena opción porque a veces las tasas son más bajas que el crédito hipotecario. Igual que el crédito hipotecario, usted debe asumir y debe tener presente que debe asumir estos gastos como el seguro de incendio, vida y terremoto. ¿Cuáles son las características del leasing? Entonces podemos decir que existen dos tipos de leasing habitacional. Entonces podemos tener el leasing habitacional familiar y el no familiar. La diferencia en el leasing es que en el familiar usted no puede subarrendar el inmueble, ¿sí? En el crédito hipotecario usted cuenta con un patrimonio. En el leasing no cuenta con un patrimonio porque está a favor de la entidad. Entonces no se cuenta como esa parte. Lo que se comparte, ya se les expliqué, es un seguro de vida, incendio y terremoto. Ya les explico por qué. Dependiendo de la entidad, también tendrás que pagar, digamos que unos gastos de escrituración al inicio y al final cuando ejerces tu opción de compra. O sea, hay dos plazos diferentes. Cosa diferente que se hace en el crédito hipotecario. Porque en ese, pues, usted debe tener de una vez la constitución de hipoteca. En el leasing, no. Porque como está a nombre de la entidad, pues, obviamente usted se ahorra ese dinero. ¿Qué es mejor que el crédito hipotecario de leasing? Pues las expectativas están frente al proyecto de compra de vivienda. Si usted no quiere decidir ahora por un inmueble o prefiere tener el leasing habitacional, esta opción de tenerlo o comprar al final pactado es una muy buena opción para usted. En este proceso del leasing hipotecario, las entidades sí están teniendo un manejo diferente en cuanto a los subsidios, ¿sí? Se opta mejor que el cliente tenga esas opciones de los subsidios en cuanto a su vivienda nueva con crédito hipotecario, más no con leasing, para evitar el tema que don Rubén nos estaba explicando en su anterior presentación.
De igual manera, la garantía que quiere poner en la opción de la financiación, en el crédito hipotecario la vivienda está respaldada por la deuda. En el leasing no tiene que aportar una garantía porque el inmueble ya queda, digamos que en ese momento está a nombre de la entidad financiera desde un principio. Podemos decir que la financiación, entonces en el crédito hipotecario es el 70%, en el leasing habitacional es el 100%. Los plazos en el crédito hipotecario hasta 30 años, 20 años, perdónenme, en pesos y 30 años en VR. Vuelvo y les recomiendo, dependiendo de la capacidad de endeudamiento que en ese momento está presentando el cliente. Hay que tener en cuenta que cuando se solicitan estos créditos, la capacidad de endeudamiento se toma no por lo que usted esté debiendo en un crédito o, perdóneme, en una tarjeta de crédito, porque ellos toman la totalidad del cupo de las tarjetas o de las deudas que usted en este momento esté presentando. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, en las tarjetas, porque eso baja la capacidad de endeudamiento. La tasa en el crédito hipotecario puede ser desde el 5.39 para efectivo anual para vivienda de interés social o en VR, hasta el 14% hasta efectivo anual para no vivienda de interés social en pesos. En el leasing habitacional puede ser más baja la tasa que en el crédito hipotecario. La propiedad, pues el inmueble es suyo desde el principio. El inmueble es, es de la entidad financiera desde el inicio del contrato. Los tipos, pues VR o pesos, la tasa fija o variable. En el crédito hipotecario hay líneas especiales para remodelación o ampliación o construcción de vivienda. En el leasing, a familiar o no familiar, podemos también manejar VR o pesos y la tasa fija o variable. Al final de la financiación, el inmueble en el crédito hipotecario queda liberado como garantía del crédito, que es 100% suyo. En el leasing, debes decidir si ejerces la opción de compra. Esta puede ir entre 1.000 hasta el 30% del monto financiado. Los embargos. Esto lo están utilizando mucho. Cabe anotar que el inmueble puede ser embargado porque hace parte de su patrimonio. En el leasing, el inmueble es inembargable. Entonces, muchas personas están haciendo, digamos que el leasing habitacional más que todo por ese tipo de embargos, cuando tienen por ahí procesos pendientes. En la garantía, pues tu vivienda es la garantía del crédito. En el leasing hipotecario no hay, porque si dejas de pagarle a la entidad financiera, podría iniciar un proceso de restitución y usted pierde lo paga. Eso es todo, compañeros, para que lo tengan presente. Cualquier información, con mucho gusto. Continúa mi compañero, José. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a nombrar algunas de las ventajas del leasing habitacional frente al crédito hipotecario. Una de las ventajas es que el porcentaje de financiación del leasing habitacional es mayor que el del crédito hipotecario, como lo decía Angélica hace un momento. Con el leasing, las personas pueden financiar hasta el 80% del valor de la vivienda, mientras que para el crédito hipotecario, las entidades financieras pueden prestar hasta un máximo del 70%. Las personas que decidan adquirir una vivienda a través del leasing habitacional podrán disfrutar de una tasa de interés más competitiva. Esto se explica porque las entidades financieras, los ingresos provenientes de contratos de leasing constituyen rentas exentas. Las personas que escojan el leasing habitacional podrán ceder el contrato del inmueble en cualquier momento, sin incurrir en gastos de escritura y registro. Cuando se ejerce la opción de compra, solo se pagan los gastos de escrituración por la compraventa. No aplican los gastos de hipoteca. El leasing habitacional es considerado como un contrato de arrendamiento operativo, lo que implica que la persona que adquiere el leasing no registra activo ni pasivo en su contabilidad. Si la persona transfiere el valor de la cuota inicial y de los cánones mensuales a través de una cuenta AFC, recibe todos los beneficios contemplados en el estatuto tributario. ¿Qué es una cuenta AFC? Una cuenta
AFC es una cuenta de ahorro y fomento a la construcción, que le permite a un trabajador al que le aplica la retención en la fuente utilizar este impuesto para comprar vivienda. Es decir, que en vez de pagárselo al gobierno, puede destinarlo para cancelar la cuota inicial de una vivienda o las mensualidades de un crédito. En cuanto a la retención en la fuente, las cuentas AFC cumplen la misma función del ahorro en pensión voluntaria, al disminuir la base gravable para el cálculo de la retención. En cuanto al impuesto de renta, los aportes son considerados ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Al igual que en el crédito hipotecario, el arrendatario podrá acceder al beneficio de reducción de tasas de intereses otorgados por el gobierno nacional. Y continúa mi compañero. Buenas noches. En cuanto a las desventajas del leasing habitacional, podemos nombrar algunas, como sería el avalúo comercial, la estimación del valor comercial del inmueble la asume el locatario. La liquidación sobre los gastos notariales y los impuestos de registro se hacen sobre ese avalúo comercial y también lo asume el locatario. Los gastos de mantenimiento de la vivienda, administración, servicios públicos, estos también lo asume el locatario o propietario, en el sentido en el que él es el que vive ahí y la entidad financiera no asume esos gastos. La propiedad queda inscrita a nombre de la institución financiera y el comprador queda como en calidad de arrendatario. El locatario no es propietario hasta que no cancele el último canon y el valor de la opción de compra. El leasing habitacional es una obligación financiera que se adquiere y a la que no se puede renunciar. Si deja de pagar una cuota, siempre tiene que recordar que pierde el respaldo del préstamo y asimismo la propiedad, y pueden quitarla para pagar la deuda y así perder los cánones de arrendamiento. Ya informé sobre los gastos, que eso sí los asume en su totalidad el locatario. En cuanto al impuesto predial, el proveedor, que en este caso es el vendedor, asumirá por un porcentaje anual. O sea, si son 6 meses, él asume la mitad del impuesto predial y la otra mitad la asume el locatario. Y estas son las desventajas del leasing habitacional. Muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Ya terminaron? Sí, señor. Ya finalizamos. Bueno, preguntas sobre el leasing habitacional. Dime, Jonathan. Te escuchamos, Jonathan. Te escuchamos, Jonathan. Tiene como el micrófono. Muy buenas noches. Una pregunta. Nosotros, por ejemplo, Se te escucha entrecortado. Jonathan, no se le escucha bien, se le escucha como robotizado, Jonathan.
Se te escucha recortado, Jonathan. Pues si quieres, envíame una nota de audio al WhatsApp mío. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ah, qué pena con ustedes, gracias. Doctor, cuando uno está haciendo como persona natural, pues nosotros como persona natural no podemos hacer leasing, ¿verdad? Pero Sí, hay claro. O sea, una figura. siendo el propietario, el que entrega en la cosa. Sí, señor, exacto, exacto. O sea, el que presta para el leasing, ¿cierto? Bueno, pero yo he visto que hay personas que dicen, compro con opción de venta, perdón, arriendo con opción de compra, ¿cierto? No es que no se pueda. No es que no se pueda, porque acuérdate que esto es un contrato atípico que no está regulado. Pero si una persona natural fuera a realizar esta operación, digamos como si fuera la entidad, tendría que cobrar unas tasas de amortización que estén autorizadas por la norma. Así que estén dentro de esos rangos, en esas tasas de usura, que no superen las tasas de usura que establece la superintendencia financiera. Entonces, no sería atractivo, ¿sí? Para una persona natural. Otra cosa es hacer un arrendamiento y que haya un derecho de preferencia para el arrendatario, que al momento que el propietario vaya a vender el predio, primero se le ofrezca al arrendatario. Pero eso ya está contemplado en el Código Civil y en la Ley 820 de 2003, que si yo soy el arrendatario, yo vivo en esta casa, tú eres el dueño, yo te pago el arriendo y tú la vas a vender por la razón que sea, tú me la tienes que ofrecer a mí primero, yo tengo la preferencia. Entonces, cuando yo te digo, no, señor Jonathan, yo quisiera, pero no tengo los medios, no tengo la forma, el banco no me presta, lo que sea, cuando yo declino de ese ofrecimiento que me estás haciendo, es cuando tú se la puedes vender a cualquier otra persona. Eso ocurre en el contrato de arrendamiento. Sí, señor. Entonces, yo creo que no es porque la norma lo prohíba, sino que no es atractivo para una persona natural hacerlo de esa forma, porque un banco, porque la finalidad del banco es esa, ¿sí me entiende? O sea, la actividad del banco es esa, prestar plata y esperar años, X tiempo para que se le devuelvan, pero cuando una persona natural presta una plata, no la presta a largo plazo. O sea, cuando constituyen una hipoteca o firman una letra, un pagaré, cualquier título es a corto plazo o a mediano. O sea, nadie te va a prestar a una persona natural. Normalmente no te va a prestar más allá de 5 años. Y 5 años es bastante tiempo, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que más es por eso. Bien, pero entonces uno, por ejemplo, le podría proponer a una persona como, oiga, mire, le vendo un inmueble, págueme un arriendo y aquí a 5 años definimos si me lo compra o no me lo compra. Le hace uno como todo el sistema de amortización del banco y así se viabilizaría ese negocio, ¿cierto? Es lo que le entendí. De hecho, yo conozco hace un tiempo, unos 3 años quizás, 2 años, un familiar allá en Cartagena hizo una operación así similar. Vendió una propiedad a unos arrendatarios y los arrendatarios le pagaban unas cuotas mensuales, por decir algo, de arrendamiento como 10 millones de pesos más o menos. Y le había vendido como por 300 millones, algo así el apartamento. Y habían puesto cláusulas como que cada 6 meses le tenía que hacer abonos de 50 millones, algo así, o 30 millones. Y estableció todo un plan de amortización que no superaba lo que está establecido en las tasas de usura. Entonces, de poder se puede, solo pues que como te digo, no va a ser atractivo para una persona natural hacerlo. Bien. Gracias, profe. Ahora, si nos vamos desde el otro lado, si ahora somos nosotros los que vamos a comprar, nosotros, pues claramente tenemos que primero hacer los números y ver que no nos estén cobrando más allá de las tasas de usura, ¿cierto? Pero en caso tal de que la persona
no sé, digamos 10 años y a los 3 años digan, no, sabe que me cansé de esto, es mucho tiempo, ahí, ¿qué camino se toma? ¿Incumplimiento de contrato o como no? Dependería las cláusulas que hubieran establecido en el contrato, porque es que en el contrato puede establecer unas causales de terminación del contrato, ¿sí? O que si ocurriese tal cosa, entonces se generaría una penalización de X suma, ¿sí? Ya eso las partes deberían haberlo establecido en el contrato. Acuérdate que ese tipo de reglas se establecen en el momento de celebración del contrato o después a través de un otro sí, pero cuando ya la gente está metida en el pleito, ya no va a ser fácil que se pongan de acuerdo para cambiar clausulado. Y ahí le cabría la cláusula de garantía mobiliaria. Claro. Ok. Gracias. Ay, profe, qué pena interrumpir en esa parte. Hay que tener en cuenta que cuando es el contrato de leasing habitacional versus el hipotecario, usted cuando tiene el leasing habitacional, usted está en el predio y usted debe responder por lo que son impuestos prediales, administración, todo, absolutamente todo. Y adicional, sí, adicional, me olvidó. Perdón, profe. Sí, depende Me de lo que hayan distrajo, establecido las partes. En el inmueble, cuando es el leasing habitacional, en el inmueble no se puede hacer ninguna modificación, porque eso puede causar una penalidad. Lo que pasa es que O sea, tú no puedes quitarlo, modificarlo no. porque no es tuyo. ¿Sí me entiendes? Así de sencillo. Es como cuando tú estás en Sí, es arriba correcto. y entonces tú no puedes decir, ay, yo como que quiero remodelar la cocina o como que quiero cambiar el enchapado del baño o como que quiero hacer otra habitación. Voy a dividir el inmueble en dos partes y en una me quedo y en la otra la condiciono para arrendarlo. No puedes hacer eso porque no eres el dueño, ¿sí? Entonces uno modifica o uno remodela, cambia pues lo que es de uno. Esa es la diferencia. Lorena. Ah, pero antes de Lorena, creo que Gracias, Cantor profe. estuvo levantando la mano. No, profesor, era para, pensé que el compañero hacía la pregunta sobre otra manera del listing, pues es otra figura que es el leaseback, pero creo que lo explican después. El leasing back es diferente, porque Sí, el leaseback es diferente. en el leasing back yo soy el dueño de mi casa, valga la redundancia. Yo se la vendo al banco X, y les digo, señores Banco X, yo les vendo mi casa, pero celébrenme un contrato de leasing habitacional. Ese es el leaseback. Sí, yo soy el proveedor y el locatario. Pero yo le vendo, yo estoy haciendo la venta. Sí. El banco me está me compra. comprando y luego el banco me está celebrando a mí un contrato de leasing en el cual si yo lo incumplo, me ponen de patitas en la calle y me hacen una restitución. Sí, así y ya yo no voy a ser dueño. Sí, sí. Dime, Lorena. Profe, una pregunta. ¿Se puede realizar algún abono extraordinario aparte del canon de arrendamiento? Teniendo en cuenta que no se ha cumplido el tiempo para la opción de compra. Yo creería que el banco no lo aceptaría porque te lo tomarían como si fuese el pago anticipado de varias cuotas, de las cuotas. Y Y si entonces te lo toman sobrepasa cuando llegue el tiempo de la compra y bueno, el locatario indica que el valor que ha cancelado sobrepasa lo pactado en el canon de arrendamiento, ¿ahí qué se realiza? No, porque lo que haría sería acortar el plazo, más no bajar el valor. Porque las entidades financieras no les conviene, no les sirve que la gente pague antes del plazo. ¿Por qué? Porque pierden intereses y la entidad financiera vive de los intereses. Entonces, si la persona en este tipo de contratos va y hace pagos
lo que hacen es que lo toman como si fuese el anticipo de las cuotas siguientes, como si estuvieran pagando de manera anticipada las cuotas siguientes, pero no se lo van a tomar a bono de capital. Cosa diferente que sí pasaría en un hipotecario, porque es que yo en el hipotecario puedo decirle al banco, yo voy a pagar esta plata, pero yo quiero que esta plata me la abonen a capital. Y al abonarla al capital, inmediatamente me baja la cuota. Porque eso es un crédito. Ahí es diferente. Entonces en el crédito yo puedo decirle, abónenmelo a capital o tómenmelo como adelanto de tantas cuotas. Profe, otra pregunta. Y en este caso, si el locatario se queda desempleado y tiene un seguro contra desempleo, ¿cuánto le cobraría, le cubriría ese seguro de desempleo? Normalmente los seguros de desempleo cubren hasta 6 cuotas. Es lo que he visto, hasta. Ya después de las 6 cuotas, si no tiene empleo, ya perdería todos los cánones pagados. Después de que pasaran ese tiempo y no consiguió empleo ni pudo ponerse al día con las cuotas que se le fueran amontonando, entonces le hacen el proceso de restitución. Y en la restitución el arrendatario pierde lo que dio. Ahí no le van a devolver nada. Ok, gracias. Sebastián. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Digamos, en caso de la restitución, pues yo trabajé un tiempo en una constructora y vendía apartamentos nuevos y de interés social, y pues estos se entregan en obra gris. Se estaba ofreciendo la modalidad de crédito de leasing habitacional en ese entonces, pero bueno, si el apartamento lo entregan en obra gris y la persona tiene que hacer los arreglos locativos, que son más o menos 20 o 30 millones de pesos, los invierte ahí estando a nombre pues, del banco y pues ahí los pierde también en caso de una restitución. Claro. A menos que se hubiese pactado en el contrato que le reconocerían en caso de una restitución, digamos, esas mejoras realizadas sobre el predio. Acuérdense que eso sí lo pactan en el contrato. ¿Quién hace el contrato aquí? Pues lo hace la entidad financiera, y la entidad financiera no le va a permitir a la otra parte negociar el clausulado. Le van a decir, señor Edgar, estas son las condiciones, o lo toma o lo deja. No es que Edgar Humberto dice, no, yo no estoy de acuerdo con esta cláusula, mire, yo quiero que me modifique esto. No, señor, esas son las condiciones de la entidad, o lo toma o lo deja. Dime, Jonathan. Doctor, es que me quedó sonando lo que John Jairo nos hablaba sobre el leasing back. ¿Usted sabe si en Colombia se hace el leasing back sobre dinero, sobre depósitos de dinero? No, leasing, el leaseback solo es sobre inmueble. Esa figura. Ok, gracias. Y con respecto a la pregunta que hacía Lorena, que si una persona termina de pagar más rápido el leasing, y como se plantearon, digamos, 120 cuotas, la opción de compra se activa cuando la persona termina de pagar el dinero o en el tiempo pactado. Al final del contrato, cuando paga la última cláusula. No importa si eran a 180 y la pagó en 120. Si ahorró 60 cuotas, pues igualito en la cuota 120, cuando la pagó la última, es cuando va a pagar la opción de compra. Bueno, por cuestiones de tiempos y porque ese contrato es muy extenso, vamos a pasar de una vez entonces a la otra exposición. A la de factoring, ¿ok? Pero no se ve nada, Infante, está en negro. Ahora sí. Ya, doctor. Ya. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, a nosotros nos correspondió el tema del contrato factoring. Bueno, partimos siempre, pues,
pues de la idea de que es un contrato atípico, pues porque no tiene norma que lo regule. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok, muchas gracias. Pues, vuelvo y le repito, o sea, partimos de la idea pues, de que es un contrato atípico que no tiene norma que lo regule. Es un contrato consensual, pues se firma pues, de mutuo acuerdo, bilateral, pues obligaciones para ambas partes. Oneroso, pues las partes buscan tener una prestación dineraria. Sucesivo, pues obliga a que las partes a prestaciones sucesivas, y de adhesión, pues la empresa se limita y acepta las condiciones en el contrato sin promoverlas y sin cambiarlas según las que haya estipulado el factor. Bueno, entonces, nosotros como el grupo 10 pues, está conformado pues por Alvarado Peña Yesenia Alejandra, Cadena Willington, Castro César Samuel, Díaz Jairo Ernesto, Infante Juan Carlos, Pérez Calderón Juan Alejandro, Vallejo Narváez Angélica, Mirella y Pongu Tamolano, Laura Joana. Bueno, a continuación le doy paso a mi compañera Laura. Buenas noches a todos. Bueno, el contrato de factoring es regular una operación comercial entre dos partes, la cual pretende financiar a una de las partes. Con este contrato se pueden tener beneficios como un flujo de caja, poder realizar inversiones a largo plazo, poder financiar nuevos equipos y hacer y pues tener garantías de lo que de lo que me deben. ¿Cómo funciona? Entonces, una empresa tiene unas facturas, y como actualmente pues el mundo es muy constante y rápido en todo lo que es economía, entonces cuando se compra se necesita pagar, pero ahora se ha establecido que los compradores pueden pagar a 30 días, a 60 días, a 90 días. Entonces hay empresas pequeñas y medianas, que son sobre todo las que se apalancan con este contrato, que pueden ofrecer esas facturas que les deben a forma de pago a un factor o a una entidad factoring, que es la que les estaría financiando, les estaría dando el dinero inmediatamente. Ellos tendrían las facturas mientras se cumple el plazo, y sin embargo la pequeña o mediana empresa obtendría tendría que dar como tributo, pues como una ganancia al factor, tendría que descontar de su factura, y ese descuento sería lo que el factor ganaría a los 90 días cuando le llegue toda la factura completa. Bueno, esta operación, este contrato, tiene su origen en países anglosajones con la Commission Agent, que era, bueno, se tenía como costumbre en la época de la colonia enviar a factors. Inglaterra enviaba factors a Estados Unidos, los cuales compraban y vendían a nombre propio, pero a cuenta de otro. Con esto la economía empezaba a diversificarse, y sobre todo se presentó en empresas del área textil, ya para los años, hasta los años de 1930 más o menos. Luego ya empieza, bueno, también en algún momento, como habían unos descuentos por parte del factor, esto empezó a generar descontento en algunas empresas, y empezaron pues empezó a atacarse un poco esta modalidad de comercio. Después, más adelante, ya para los años 50, empieza a llegar a todos a establecerse como una figura en países en desarrollo y en todo el área, en toda Europa.
bueno, la operación de factoring, lo que es una operación que da servicios, que pretende dar servicios a una empresa, ya sea mediana o pequeña, también las grandes. Sin embargo, para las grandes son ya como más para negocios con mayor flujo de dinero. Entonces, las empresas grandes requieren esto para importaciones o para cosas más grandes. Pero los servicios que ofrece un contrato de factoring es la garantía, un servicio de garantía para la empresa que está siendo financiada, unos servicios administrativos, porque no solamente es de cobrar las facturas que me deben en este momento, sino también poder cobrar la cartera si anteriormente ya me debían, y yo voy a hacer un factoring para que esa empresa simplemente me cobre la cartera que otra empresa tiene conmigo. Y también la de financiar, el servicio de financiar, que ya se los he explicado. Bueno, ya ahí continúa mi compañero. Buenas noches. Como bien nos ilustra la diapositiva, todo contrato tiene unas características importantes. En este caso, en primera medida, tenemos que estar regulado por el Código del Comercio, pues a pesar de que es un contrato atípico, se entiende como un contrato consensual, visto bajo la luz del artículo 824 del mismo código. En segunda medida, las empresas factor serán las que otorgan los créditos, o sea, las entidades financieras, mientras que las empresas que los adquieren serán las empresas que son denominadas cliente. La empresa factor es la encargada de establecer las cláusulas del contrato y la empresa cliente tendrá pues la posibilidad de aceptarlas o rechazarlas. Todos los contratos serán consensuados por ambas partes. En cuarta medida, los contratos deben ser obligaciones para ambas partes, pero las prestaciones y la capacidad de lucro serán pues para ambas, recordando y teniendo en cuenta y muy presente estas características. Hay que resaltar que intervienen tres partes, ¿sí? El cedente, que es la empresa pues encargada de contratar los servicios del factoring, pues cede sus facturas de clientes. El factor, que es el banco o la entidad factoring que contrata el cedente o la empresa. Esta asume la propiedad de las facturas, como bien lo explicaba la compañera, y pues asume la gestión de la cobranza. Los clientes son quien tiene la obligación de pagar las facturas pendientes al factor, o sea, a la entidad financiera, al banco. También recordemos que es un contrato, este contrato factoring es un contrato bilateral, como en su preámbulo lo decía el compañero Juan, y consensual. Pues este origina obligaciones para las partes contratantes porque el banco adquiere la cartera crediticia. Asimismo, esta otorga liquidez a la empresa y la empresa a su vez debe garantizar la existencia pues de ese crédito, pagando al banco una remuneración pues por los servicios prestados. Otra característica que es importante, pues que este contrato ofrece liquidez a corto plazo o de manera inmediata a la empresa que lo solicita. No tiene que esperar necesariamente pues a la fecha de vencimiento de las facturas del crédito. Esencial, bueno, principalmente eso. Y el proceso de aprobación del producto es más rápido que pues en otras operaciones crediticias que normalmente se realizan, con lo cual pues se ahorraría tiempo en este sistema de contratación. Le doy la palabra al siguiente compañero. Buenas noches. En las partes que intervienen en un contrato de factoring, se ha mencionado que en un contrato de factoring existen dos sujetos, la empresa y el factor.
La empresa es una persona natural o jurídica dedicada a la venta de bienes o la prestación de servicios de manera habitual. En estas actividades se generan una serie de créditos por el otorgamiento de facilidades de pago a sus clientes. El factor, que según el reglamento de Factory debe ser una empresa del sistema financiero o una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Para realizar operaciones de Factory. Respecto de los sujetos intervenientes del Factory, hay quienes sostienen que son partes en el contrato de Factory los siguientes. El factor es la empresa prestaria de los servicios de Factory y que por lo general es una institución financiera. El factoriado es quien vende bienes o presta servicios a plazos a terceros. Y aparece uno tercero que es deudor cedido. Es el cliente de la empresa factoriada, adquiriente de los bienes o servicios ofrecidos por esta. En ocasiones el deudor cedido puede ser una empresa también puede ser una empresa, circunstancia que da a la entidad de factoring una amplia posibilidad de ejercer un eficiente control de su situación económico y financiero. Cabe resaltar en ese punto que el deudor cedido no es parte en el contrato de factory. Sin embargo, algunos tratadistas lo incluyen como un sujeto indirecto de la relación contractual, celebrando entre el factor y el facturado. Otros expertos mencionan que el deudor cedido es un sujeto colateral, ya que debe ser notificado de la cesión del crédito a fin de cancelar esas facturas. Esto no quiere decir que su consentimiento sea necesario para la validación del contrato. Hay una parte donde muestra cuáles son los derechos, obligaciones, prohibiciones y responsabilidades de las partes de un contrato de factoring. Las entidades financieras, primero, se encarga del manejo y control de las facturas, las cobra y las reembolsa. Segundo, financia sobre facturas y sobre inventario realiza estudios de mercado y selección de clientes. Tercer punto, está facultada para dar información comercial y estadística. Y cuarto, el traslado de los costos. En el tema de los clientes, el cliente debe someterse a consideraciones de la entidad financiera, los pedidos y cuidar que las facturas que envía a que ellas se encuentren cubiertas general o específicamente por la entidad del factor, debiendo garantizar la existencia del crédito e igual debe notificar el factoraje a los deudores. Funciones económicas del contrato de factoring. La empresa puede mejorar la rotación de su capital circulante, lo cual le permite un mayor volumen de ventas, sobre todo cuando el riesgo que significan los morosos e insolventes es asumido por las empresas de factoring, que además, según las modalidades, pueden conceder anticipos de hasta el 100% de su facturación. La solvencia de los clientes del factoriado es calculada por la empresa de factory en forma global y no con respecto a cada adquirente en particular. Hay unas desventajas de un contrato de factory, en las cuales el costo de las operaciones de factory es elevado y muy variable en función de una serie de factores ya examinados. Otro es la sociedad de factory suele exigir la cesión global de la cartera de deudores, así como un volumen mínimo de operaciones que justifique por lo menos los trabajos iniciales de evaluación del riesgo. Las sociedades de factory seleccionan la cartera de deudores con las que quieren y pueden trabajar. No se suele admitir la cesión de créditos referidos a los productos perecederos. Obliga a la empresa a implantar una política de riesgos muy estricta con la consiguiente pérdida de facturación. Le doy paso a mi siguiente compañero. Muy buenas noches. Los requisitos para firmar un contrato de factoring. La primera, las facturas deben ser originales y correctamente firmadas por el emisor y el obligado al pago. Deben estar firmadas en cuanto a fecha de entrega en sus espacios correspondientes generados en la factura,
Aparte de eso, también el emisor debe tener su regulación actualizada en la DIAN y autorizada por la DIAN. Debe ir en 2 originales, no debe ser, cuando se va a firmar, debe ser dos originales, no se aceptan para el factoring facturas en papel químico, ya que no prestan mérito ejecutivo y generalmente cuando se van a ejecutar por no pago del cliente, estas facturas son devueltas por el juzgado, entonces generan un perjuicio al factoring. Segundo, que las facturas no estén vencidas ni cedidas a otras entidades, que no presenten ningún tachón ni enmendadura y al respaldo cuando son endosadas o cedidas no tengan espacios adicionales y tengan los necesarios, como son nombre de la razón social, firma del representante legal, número telefónico, dirección y debe ir en tinta negra. Las facturas deben permanecer en deben pertenecer a una serie de productos entregados o servicios prestados. Estas, para que sean existentes y presten el mérito, el servicio ya debe ser prestado o el bien ya debe ser entregado a satisfacción al cliente. Se debe conocer plenamente la fecha de vencimiento de la factura y, como es de aclarar, también la fecha de emisión de la misma para que pueda generarse el cambio. Es necesaria la notificación al deudor de la cesión de las facturas por parte del cliente a la entidad factor. Como último requisito, sería necesario realizar un análisis del riesgo del deudor analizando su solvencia para conocer si es viable llevar a cabo una operación. Esto generalmente lo hacen en las empresas avaladoras que generan una autorización para consulta en centrales de riesgo, verifican si presenta activos, inmuebles, vehículos, si tiene algún tipo de solvencia para poder generar estas operaciones y no ponerlas en riesgo. Siguiente compañero, por favor. Buenas noches. Las ventajas del contrato de factoring pues son las que tenemos acá: ahorrar tiempo y gastos, así como tener una mayor precisión en la gestión de informes, hacer más simple la contabilidad. Pues con este tipo de contrato las compañías pasan a tener un solo cliente, el cual paga al contado, permite recibir anticipos de los créditos cedidos, hace posible comprar de contado obteniendo descuentos, reduce los costos de operación ya que cede las cuentas por cobrar una empresa que se dedica a la factorización, evitar impagos y morosidad de los clientes, olvidarse de la gestión del cobro de las facturas y los costes que conlleva la financiación, rapidez en liquidez, esta es inmediata para que las empresas cedentes con esto ya no tienen que esperar hasta que se cumpla el plazo de cobro, que puede ser entre 30, 90 y 120 días. Otra es continuidad de negocio. El negocio sigue operando, la venta y su factura le permite capital de trabajo de corto plazo sin necesidad de endeudarse. Otra puede ser externalizar la gestión, permite que la empresa cedente no destine tiempo ni recursos por el cobro de las facturas. El factoring administra toda su cartera con llamadas de cobranza. Y proceso rápido, este es un proceso más acelerado que un préstamo regular, ya que con este solo revisan las facturas y los estados financieros. Siguiente, por favor. En desventajas tenemos disminución relación proveedor-comprador, incurre en nuevos costos financieros, desventajas para la sociedad de factoring, menos posibilidad de prorrogar pagos, desventajas para el comprador de factoring, costos administrativos, muchas cuentas pequeñas por cobrar. Entonces, también puede ser alto costo financiero, suelen cobrar una comisión por cada operación, esta puede ser del 2 al 3% del total, en algunos casos puede ser hasta superior. Además, cobra un interés en función o plazo de vencimiento y una comisión por costo de servicios.
Y también una desventaja puede ser posibilidad de pagar deuda en las operaciones de factoring con recursos de la empresa cedente. Este no se desliga de la deuda en caso de que la empresa deudora no pague. Siguiente. Bueno, para las modalidades, la clasificación del factory se encuentra determinada por 3 factores según su contenido, y esta por contenido se clasifica en con financiamiento o sin financiamiento, según su ejecución, que se subclasificaría en con notificación o sin notificación, y también su ámbito territorial, que se subclasificaría en si es doméstico, si es un contrato internacional o si es de importación. Mi compañero va a explicar los más representativos y los más conocidos. Bueno, doctor, no está el muchacho, creo. Entonces, bueno, las modalidades del contrato factory. ¿Con eso terminan o qué? Sí, señor, sí, señor. Compañero, Ya. aquí estoy, compañero. Lejos. Continúe, perdón. Bueno, compañeros, profesor, buenas noches. Bueno, básicamente las modalidades del contrato de factoring son 3, con notificación. En esta, el cliente o comprador tiene conocimiento de las facturas que fueron transferidas a un factor y que por tanto cambiará a beneficiario. ¿Qué significa esto? Que la persona va a ser notificada de que el beneficiario, o sea, el proveedor se va a dar cuenta que el beneficiario va a cambiar. Segundo, notificación. Sin notificación implica que el cliente proveedor no tiene conocimiento de tal operación. Significa que la persona que vende y el factor que compra no le informan al proveedor que fue la operación que se realizó. Tercero, al vencimiento. Brinda liquidez inmediata al desembolsarse el dinero en el mismo momento de efectuarse la operación, sin esperar el vencimiento de las facturas. ¿Qué significa eso? Que tan pronto se haga la operación, el vendedor de las facturas recibirá de manera inmediata el pago sin esperar que se venzan las facturas. Siguiente, compañero. Cuarto, a la vista. El factor paga las facturas al momento de celebrar la operación. Con recurso. Artículo 2, número el 5, decreto 2669 de 2012, el cual el factor no asume el riesgo de la cobranza de los créditos que se le transfiere y el gerente o el endosante responden ante los posteriores adquirientes del título por la existencia y por el pago de las acreencias objeto de negociación. Sexto, sin recurso, artículo 2, número 6, decreto 2669 de 2012. El factor asume el riesgo de la cobranza de los créditos que adquiere y libera el cedente o el endosante, de toda responsabilidad patrimonial relacionada con la solvencia del deudor o el pago cedido. Bueno, doctor, compañero, ya queda solamente este cuadrito, que es una explicación corta del proceso factoring. Pues inicialmente, pues el cliente cede sus facturas a la entidad financiera, que en este caso, pues digamos que es un Banco BBVA. La entidad se encarga de notificar al deudor, o sea, a los clientes a los deudores, y les hace llegar un documento que ha sido cedido toda la facturación para que sea pagada ahora la entidad financiera, y empieza con la gestión de cobro. En ese proceso, la entidad financiera le anticipa los fondos o el crédito al cliente, pues para que pueda realizar su inversión o lo que vaya a utilizar el dinero que ha sido solicitado. Y el deudor queda comprometido con la entidad financiera a cancelar las facturas en el plazo acordado, o sea, 60, 90, 100, 120 días, doctor. Bueno, con esto damos finalizado por la exposición. No sé si haya tiempo para presentar el contrato. No, dejémoslo así. Ok, doctor. No todo,
no es de solo bancos, no solo los bancos pueden ser factories, hay empresas que se encargan de hacer factoring para una función comercial que no ejerce solo un banco, sino diversamente entre empresas y entidades bancarias. Ok. Listo, bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Chao.